Hola, mi nombre es Juan Sebastián Gómez y hoy llevaremos a cabo un análisis comparado de 6 países del sistema de Naciones Unidas. Los países que iremos a tratar son Bélgica, que se encuentra ubicada al occidente de Europa, limitando con Francia, Alemania, Luxemburgo, Holanda y el Mar del Norte, que además su capital es Bruselas, fundada en el 979, y tiene como lenguas oficiales el holandés, francés y el alemán, además de una tasa de alfabetización de un 99%. Bélgica consigue su independencia del Imperio holandés en 1830 y su sistema de gobierno es una monarquía federal parlamentaria que consiste en un parlamento bicameral, es decir, Senado y Cámara de Representantes, donde el primer ministro debe tener el apoyo de la Cámara de Representantes para poder desempeñar sus labores. El jefe de Estado es el rey, actualmente el rey Felipe de Bélgica, y su primer ministro es elegido democráticamente y actualmente es Charles Michel. Como segundo país a estudiar tenemos a Belice, que se encuentra situado en Centroamérica, limitando con Guatemala, México y el Mar Caribe. Su capital, Belmopán, fue fundada en 1970 y los idiomas oficiales en Belice son el inglés, aunque también se habla el español y el criollo beliceño, además que su tasa de alfabetización es de un 77%. Su sistema de gobierno es una democracia parlamentaria y Belice es parte de los reinos de la Commonwealth. Su jefe de Estado es la reina Isabel II y su primer ministro es Dean Barrow. En 1981 es cuando consigue totalmente su independencia. Como tercer país a estudiar tendremos a Benín, que se encuentra ubicado al oeste de África, limitando con Burkina Faso, Togo, Nigeria, Níger y el Golfo de Guinea. Su capital es Porto Novo y Cotonou es su segunda ciudad más importante, donde se encuentra la sede de gobierno. Los idiomas oficiales en Benín son el francés y las lenguas autóctonas, como por ejemplo el Fon, Bariba, Yoruba, Adja, Oweda y Fulfulde. Benín consigue su independencia de Francia en 1960 y se constituye como una república parlamentaria presidencialista unitaria, y desde 1960 es un sistema político democrático basado en la división de poderes. Su presidente y cabeza de gobierno es Yahya Boni y el primer ministro es Pascal Koupaki. Como cuarto país a estudiar tendremos a Bután, o Reino de Bután. Este es un pequeño país ubicado en Asia, limitando con India y China y siendo cruzado por la cordillera de los Himalayas. Sus idiomas oficiales son el Dzongkha, que lo habla el 24% de la población, el inglés, que es el idioma en el que se enseña en las escuelas, el Shakopka, que lo habla un 28% de la población y un 48% de ella hablan otro tipo de idiomas. Su tasa de alfabetización es de un 52,8%. Bután consigue su independencia en 1907 como un reino basado en la monarquía. Su primera constitución fue ratificada en 2008 cuando se convierte oficialmente en una monarquía constitucional. Su jefe de Estado es el rey dragón. Actualmente es el rey Jigme Kheshar Naigimal Wangchuk, el cual puede ser destronado con 2/3 de la votación del parlamento de acuerdo a la nueva constitución del 2008. Su primer ministro es Tshering Tobgay y el Consejo de Ministros es escogido por el rey en consulta con su primer ministro y deben ser aprobados por la Asamblea Nacional. Como quinto país a estudiar tendremos a Bolivia, o como su nombre oficial lo dice, Estado Plurinacional de Bolivia. Es un país situado en Sudamérica, sin salida al mar, que limita con Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Perú. Tiene dos capitales, La Paz y Sucre. Sus lenguas oficiales son el español, que lo habla el 60,7% de la población, el quechua, que lo habla un 22,2% de la población, el aymara, el guaraní y los 36 idiomas indígenas especificados en la Constitución. Bolivia consigue su independencia de España en 1825 y su sistema de gobierno es un Estado unitario social de derecho plurinacional, como ellos se llaman, mediante una democracia participativa y representativa definido en la nueva enmienda a la Constitución en 2013. Su jefe y cabeza de Estado es el presidente Evo Morales. Y el sexto país a tener en cuenta en nuestro análisis comparado es Bosnia y Herzegovina, que se encuentra situado en Europa, más exactamente bordeando el mar Adriático y limitando con Croacia, Montenegro y Serbia. Su capital es Sarajevo. En Bosnia y Herzegovina son oficiales 3 idiomas: bosnio, croata y serbio. Su tasa de alfabetización es de un 98%, similar a los países europeos. Bosnia y Herzegovina consigue su independencia de Yugoslavia en 1992. Se convierte en una república presidencial parlamentaria, estilo que se rige por una presidencia colegiada compuesta por 3 individuos: un croata, un bosnio y un serbio. Tiene un cuerpo legislativo bicameral compuesto por la Cámara del Pueblo y la Cámara de Representantes. En conjunto, estas cámaras forman la Asamblea Parlamentaria. Además, el Tribunal Constitucional es el máximo órgano judicial del país. Ya que conocemos unas de las cosas básicas de los países a tratar, analicemos unos datos y miremos si podemos sacar conclusiones o similitudes entre estos mismos. El PIB de Bélgica es de 508.000 millones de dólares,
tiene un 44,2% de tierras agrícolas y tan solo destina de su fuerza laboral un 0,8%. Benin posee un PIB de 8.300 millones de dólares. El 32% de sus tierras son agrícolas y el 31,6% de la fuerza laboral está destinado a este ámbito. Bután tiene como PIB 1.840 millones de dólares. Tiene tan solo 13,5% de tierras agrícolas, pero su economía basada en agricultura destina un 62% de la fuerza laboral en este ámbito. Bolivia posee un PIB de 30.000 millones de dólares, con un 34,6% de tierras agrícolas y un 32% de fuerza laboral en este campo. Bosnia y Herzegovina posee un PIB de 17.830 millones de dólares, un 42,3% de sus tierras son agrícolas y el 19% de su fuerza laboral está enfocada en este ámbito. Al analizar los datos expuestos anteriormente, podemos darnos cuenta que el desarrollo económico de un país como Bélgica es muy superior a los de los 5 países a los que se le está comparando. Entonces, Bélgica demuestra que poseer una amplia cantidad de tierras agrícolas, en su caso 44,2%, no significa que se debe enfocar su economía en este sector, ya que Bélgica solamente destina el 0,8% de su fuerza laboral para esta actividad. En cambio, países como Bután, que enfocan un 62%, Benin un 31,6%, Bolivia un 32%, Bosnia y Herzegovina un 19% de fuerza laboral en el campo agrícola, se encuentran muy rezagados a nivel económico, demostrando entonces la poca rentabilidad que es enfocar la economía de un país bajo el sector agrícola. Un ejemplo fehaciente de ello es Bután, ya que la desigualdad entre las zonas rurales y urbanas en este país es abismal. El porcentaje de pobreza en las zonas rurales es de alrededor de 16,7%, mientras que en las urbanas es de 1,8%. Esto se les es atribuible a que la economía butanesa es de agricultura de subsistencia y al no tener oportunidades de mercados, infraestructura o tecnificación, es muy poco rentable vivir de la agricultura. Analicemos a Bután, que es un país donde el 75% de su población practica el budismo, el 22,6% el hinduismo y el porcentaje restante otros tipos de religiones. Sabiendo que uno de los pilares o prácticas fundamentales del budismo es el desapego, podríamos atribuirle a ello, ya que su gobierno es una monarquía budista, que como observamos anteriormente su PIB sea bastante bajo y que no sea como tal un objetivo estatal el crecimiento económico, sino más bien la preservación de la cultura e identidad butanesa. Bután, situándose en el puesto 31 de los países menos corruptos a nivel mundial, con un sistema de gobierno estable y una cultura cohesionada y unida por la religión y por las costumbres preservadas, se podría creer entonces que tiene las condiciones necesarias para poder generar un gran crecimiento económico. Pero el gobierno de Bután consideró que el ingreso económico no define la calidad de vida de las personas de un país. Por ello crearon el FNB, que significa Felicidad Nacional Bruta. Y la población respondió de la siguiente manera. Tan solo un 3% de la población declaró encontrarse no feliz. Con ello, demostrando que el ingreso económico no es determinante para las personas en Bután. Si analizamos la diversidad cultural en Bosnia y Herzegovina y los antagonismos que se desarrollan en esta, podríamos encontrar una de las posibles causas de la inestabilidad del gobierno de este país, ya que el 48% de la población son bosnios, el 37,1% son serbios y el 14,3% son croatas. El 0,6% restante es de otros grupos étnicos. En cuanto a la religión, el 40% de su población practica el Islam, mientras que el 31% son cristianos ortodoxos y el 15% son católicos. La diversidad étnica mencionada y todo ello se enuncia en la figura del jefe de Estado. Son 3 jefes de Estado en un mismo periodo que se van rotando entre este mismo, un croata, un serbio y un bosnio. Como es conocido, los grupos anteriormente mencionados discrepan entre sí, como por ejemplo los bosnios en contra de los serbios, aquellos que practican el Islam contra los cristianos ortodoxos o contra el mismo catolicismo. Estas discrepancias se evidencian en las esferas del poder, dando como resultado instituciones poco fiables, ya que dentro de estas mismas se están contrariando. Como prueba de la ineficacia de un jefe de Estado rotativo en el periodo, Bosnia se encuentra en el puesto 72 de los países menos corruptos a nivel mundial. Mientras ejemplos como Bélgica, que poseen un sistema de gobierno estable, al igual que Bután, ambos con unas monarquías. Como consecuencia de ello, Bélgica posee una economía próspera y en crecimiento continuo. En el caso de Bután, aunque tenga un PIB bastante bajo, ha sido de los países que ha demostrado un mayor crecimiento económico en los últimos años, ya que en 8 años hizo crecer su economía en un 110%, pasando de un PIB de 800 millones de dólares a hoy en día a un PIB de 1.840 millones de dólares.